Hola, soy el doctor Marcelo Pizarro y hoy día voy a hablar acerca de la escoliosis en el adulto. Bueno, la escoliosis es una curvatura lateral de la columna vertebral que se presenta en el plano coronario, es decir, se desvía hacia la izquierda o la derecha. Generalmente hablamos de escoliosis cuando ya el ángulo de desviación supera los 10 grados del ángulo de Cobb. Y por supuesto, para hablar de que sea el caso de los adultos, porque hay una diferencia entre los adultos, los niños y los adolescentes para los criterios del diagnóstico. En el caso de los adultos, esperamos que el paciente tenga un esqueleto maduro, es decir, completo, antes de hablar de la escoliosis propiamente tal. Ahora, el ángulo de Cobb, que es donde se mide el grado de angulación que tiene la columna, la verdad es que no va a lugar a especificar los detalles técnicos, pero les dejo aquí una pequeña imagen para que se hagan una idea, que se toma como referencia ciertas vértebras específicas, que donde se empieza a producir la curvatura y después se calcula el ángulo que se forma entre ellos. De modo tal que mientras más ángulo de Cobb posea una medición, en la práctica lo que tiene es una desviación lateral más severa. Y por eso algunos grados de severidad se basan en cuánto ángulo de Cobb tiene la escoliosis. Bueno, en esta imagen no se ve, pero también puede haber dos curvaturas de Cobb. O sea, puede haber una columna que esté solamente desviada en un solo lado, pero también puede haber una curvatura con doble convexidad, es decir, que tiene una forma de una S. Hay una curva hacia un lado y después sale otra curva. Bueno, la prevalencia. La prevalencia en términos de bioestadística es el concepto de qué tan frecuente es una condición en particular en una población determinada. Entonces, hay que destacar que la escoliosis del adulto es más frecuente de ver a medida que avanza la edad, de tal manera que después de los 50 años de edad, hasta el 68% de las personas, o sea, aproximadamente 2 de cada 3, tienen por lo menos algún grado de escoliosis. Ahora, en cuanto a las causas, se pueden dividir en dos grandes causas. Están las causas primarias, es decir, causas que no están determinadas por una patología en particular. Y en estos casos hablamos de una escoliosis de novo, cuando la escoliosis no tenía antecedentes previos en la infancia o en la adolescencia. Y hablamos de una progresión de la escoliosis de la idiopática del adolescente, cuando durante la adolescencia ya había escoliosis. Menos común son las causas secundarias, es decir, cuando la escoliosis está determinada por una condición específica de la que tenemos conocimiento, como por ejemplo puede ocurrir en pacientes que lamentablemente han sufrido algún tipo de parálisis o por ejemplo un traumatismo de vértebras que la lleva a fractura y eso produce una angulación, o también en los casos de algunas cirugías de columna. En cuanto a otra forma de clasificarlas, también se pueden clasificar según el tipo, pero va de la misma mano de lo que hablamos antes. O sea, está la de tipo 1, que es la primaria degenerativa o de novo, la tipo 2, que es la progresión de la variante de la adolescencia, la tipo 3, que es una causa secundaria, por ejemplo, por un síndrome de Marfan, una malformación de Arnold-Chiari, siringomielia o cualquier otra causa por el estilo. La tipo 3A, cuando es causada específicamente por una fusión, y también está la tipo 3B, que es causada por un problema metabólico de los huesos. Generalmente por causa de la osteoporosis, que produce algunas fracturas de cuerpos vertebrales o que produce un desgaste asimétrico que conduce a la desviación de la columna. En cuanto a los síntomas, bueno, esta es la parte más complicada de explicar, pero la mayor parte del tiempo cuando la angulación de la columna es relativamente discreta, por lo general no produce ningún síntoma, o por lo menos no es así durante los primeros años de vida. Ahora, después de cierto tiempo, cuando la curvatura va progresando o va produciendo nuevas molestias, por ejemplo, por una marcha asimétrica o por una contracción asimétrica de los músculos de la zona lumbar, puede producir un dolor inespecífico que puede variar desde un lumbago mecánico, también pasando por algún tipo de compresión de las raíces nerviosas, produciendo una ciática, o lo que a veces llaman lumbociática. También puede haber un desbalance en la postura, lo cual se traduce en que el paciente puede tener una evidente asimetría de los hombros, por ejemplo. También puede darse un poco de claudicación, que es el término médico o término bonito para referirse a la cojera. También puede haber una alteración de la fuerza o de la sensibilidad. Y eso, si bien son menos frecuentes en proporción, son menos frecuentes los casos sintomáticos que los asintomáticos, son por lo general los signos que nos llevan a pensar en la posibilidad de una escoliosis en un adulto. Ahora, en cuanto a la radiografía, o sea, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico evidentemente puede partir del aspecto clínico,
porque cuando el paciente está enfrente de uno, puede notarse una evidente asimetría de hombro. Por ejemplo, el paciente tiene un hombro más arriba que el otro. También puede verse en la marcha que tenga una tendencia a mover más una extremidad que la otra. Puede verse también clínicamente si el paciente uno le pide que se agache a tocarse los pies y se ve la curvatura de la columna formando una jiba. Pero en la práctica, cuando lo buscamos, por lo general el diagnóstico se va a hacer de algún modo a través de una radiografía de columna total. A veces en forma incidental se puede descubrir la escoliosis en una radiografía de abdomen o una radiografía de tórax que se tomó por otro motivo. Pero en cualquier caso, el diagnóstico estándar sería con radiografía de columna total y en la cual vamos a esperar dos grandes cosas. Bueno, la desviación de la columna en más de 10 grados del ángulo de Cobb en el sentido lateral, es decir, ya sea a izquierda o derecha con respecto al plano coronal, y que tenga un esqueleto completamente desarrollado. Eso se ve a través del cierre completo de la cresta ilíaca. Bueno, en realidad esos son detalles técnicos, pero en su momento pensé que era bueno mencionarlo. En cuanto al manejo o el tratamiento, la verdad es que hay que ver caso a caso. Tiene que ser un tratamiento individualizado. Va a depender en parte de las causas. Porque evidentemente, si la causa es, por ejemplo, una fractura, puede que se requiera algún tipo de cirugía correctiva. También va a depender de la severidad de los síntomas, porque si el paciente tiene una columna, no sé, una desviación de 15 grados de Cobb y no tiene ningún síntoma y ya está en edad adulta, como mencionamos, quizás no requiere tratamiento propiamente tal. También va a depender de la calidad de vida, cómo lo afecta, ¿ya? Y bueno, el tratamiento lo podemos dividir en dos grandes categorías. Está el tratamiento conservador y el tratamiento con cirugía. Cada uno, por supuesto, tiene sus distintas facetas. Por lo general, el tratamiento conservador no se le niega a nadie, pero el tratamiento con cirugía se elige para casos bien específicos donde el riesgo está ampliamente superado por el beneficio. Este tema da para mucho, así que si quieres saber acerca del tratamiento de la escoliosis, déjalo en los comentarios y hago un tema dedicado específicamente al tratamiento y los detalles de cómo se determina cada cual. Bueno, esta es quizás una de las preguntas más interesantes que a veces me hacen, es cuando el paciente sabe que tiene escoliosis, a veces pregunta, ¿debería ir a un traumatólogo o debería derivarme al especialista? La verdad es que no siempre va a ser necesario, porque va a depender de muchos factores, va a depender de si realmente uno estima que se justifica. Y esto no es por un celo profesional, sino que sencillamente porque el paciente no se va a ver necesariamente beneficiado de ver a un traumatólogo cuando la escoliosis, por ejemplo, es un cuadro leve, de naturaleza primaria y sin síntomas. En esos casos no tiene ningún sentido derivar al traumatólogo. También, por ejemplo, puede ser innecesario derivar al traumatólogo cuando el paciente responde adecuadamente a los tratamientos conservadores. Es decir, por ejemplo, tiene un lumbago 2 veces al año, que le dura un par de días solamente y que responde adecuadamente a antiinflamatorio. Bueno, en esos casos tampoco vale la pena exponer al paciente a una cirugía para un tratamiento que en la práctica va a tener 2 veces al año y que va a tener una buena respuesta en un par de días. Entonces, ¿cuándo uno deriva generalmente al traumatólogo? Cuando hay una mala respuesta al tratamiento conservador, por ejemplo, el paciente está con lumbago y lleva varias semanas sin responder al tratamiento, cuando hay una claudicación o cojera de causa neurogénica, es decir, se ha producido alguna alteración de las raíces nerviosas, producto de alguna angulación indebida o el estrechamiento de un canal. También cuando hay dolor radicular, que básicamente es del mismo tipo, pero en este caso caracterizado por el dolor más que por la cojera, debilidad progresiva, torpeza, alteración de la sensibilidad y pérdida del control de los esfínteres. En realidad, todos estos que mencioné, estos últimos, entran en una misma categoría, que es decir, cuando se comprometen las raíces nerviosas o cuando se compromete en alguna parte, o sea, en alguna medida, la médula espinal. Porque estos casos son más graves y pueden requerir una corrección quirúrgica. Pero a manera de resumen, uno deriva al traumatólogo cuando uno sospecha que el paciente va a requerir una cirugía, que evidentemente en el sistema de atención primaria no se puede hacer, o también cuando realmente uno se ve sobrepasado por el cuadro en el sentido que no hay más implementos en el centro donde uno atiende para poder continuar tratando al paciente. Y en esos casos pueden haber algunas alternativas quizá intermedias a la cirugía, como por ejemplo un bloqueo facetario para disminuir el dolor. Bueno, si te ha gustado el tema,
No olvides proponer tus propios temas, suscríbete si aún no estás suscrito al canal. La idea es publicar contenido actualizado con temas de salud, basado en evidencia científica actualizada a la fecha. Y no olvides comentar tus dudas o las sugerencias de temas. Comparte esto en las redes sociales si es que te gustó, y si es que no te gustó, compártelo en las redes de las personas que te caen mal para que se aburran.